tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Bienvenidos un día más al Pastor Online. Ustedes saben que desde hace casi 3 años, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, nos reunimos a través de las redes sociales para dar respuesta a muchas preguntas que la gente, después de tanto tiempo, continúan haciendo. Y yo espero que ustedes se presten atención y tomen nota de las respuestas a las preguntas que ustedes van a hacer, porque a veces a lo mejor un hermano o una hermana hace una pregunta que no es la tuya, pero estoy seguro de que la respuesta puede ayudar a todos en un momento determinado, ¿no? Así es que este programa, como bien saben ustedes, el objetivo es aprender de la palabra del Señor y no tener lagunas, no tener dudas en nuestra vida, porque la duda no beneficia para nada a nuestra fe. Lo que queremos es crecer, madurar, aprender más de la palabra de Dios para estar lo mejor preparado posible para servirle con efectividad en su reino. Así es que, como siempre hacemos, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Y voy a pedirle a mi hermano Alberto, si es tan amable, que presente este tiempo de estudio bíblico, de aprendizaje de la palabra, en las manos del Señor. Oramos todos, queridos hermanos. Amén. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, y que podemos estar aquí en tu presencia. Gracias también por estas tecnologías que nos permite vernos los rostros y congregarnos en cierta manera, Señor, a través de la tecnología. Oramos, Señor, para que nos abras el entendimiento, Señor, derrame sabiduría sobre nuestro pastor, Señor, y que podamos disipar toda duda que tengamos acerca de tu palabra. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, y presentamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues hermanos, adelante con las preguntas. Estaremos aproximadamente 1 hora y espero poder responder a las preguntas que ustedes tengan. Y si queda alguna pendiente, pues tengan la paciencia de esperar hasta la próxima semana, que si el Señor lo permite así, tendremos nuevamente la oportunidad de conectarnos. Así que adelante, Alberto. Muy bien, pues la primera pregunta la va a hacer nuestra hermana Julia Monroy, así que por favor, si quitas el silenciador del micrófono, puedes hacer la pregunta. Dios les bendiga, pastor, y mi nombre pues ya es Julia Monroy y les saludamos desde San Francisco. Muy buenas tardes para las Islas Canarias. Aquí pues apenas son las 10 de la mañana. Dar un agradecimiento a cada uno de ustedes por el conocimiento que Dios les ha dado, y al moderador Alberto, gracias por su trabajo, por cada uno. Mi pregunta es acerca de los arcángeles. Yo he oído orar a personas, así una vez hoy escuché en el Pastor Online a una hermana compatriota que preguntó sobre cuando hacen las oraciones que atan y desatan, y pues yo también he oído de que nombran a los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, pero me sorprendió que también nombraron a San Rafael. Es nada más una curiosidad de saber si este arcángel existe o... Esa es mi pregunta y okay. Pues sí, esa es mi pregunta. Ok, hermana, la hemos entendido perfectamente. Vamos a ver, según la palabra de Dios, las oraciones de los hijos de Dios, las oraciones de los cristianos, de los que creemos en el Señor, tienen que ir dirigidas única y exclusivamente a nuestro Dios. Nosotros no hacemos peticiones ni a arcángeles, ni a ángeles, ni a serafines, ni absolutamente a nadie. Dice la palabra de Dios muy claramente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando vemos en las páginas de la Biblia a quién oraban, a quién iban dirigidas las oraciones de los hijos de Dios, siempre iban dirigidas al Señor. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia, ni de un hombre de Dios, ni de una mujer de Dios, que se atreviera a pedirle algo a un ángel o que su oración fuera dirigida a un ser angelical. Da igual el rango en la jerarquía que ocupara. Eso para dejarlo claro. En segundo lugar, referente al tema del mundo de los arcángeles y de los ángeles, efectivamente el mundo espiritual es tan real como el mundo natural en el que nosotros nos movemos, ¿verdad? Ese mundo espiritual lo vemos desde el primer libro de la Biblia. Ya en el Génesis encontramos ángeles, encontramos al mismo Satanás, que también forma parte del mundo espiritual, en este caso de las tinieblas, hasta el último libro del Apocalipsis vemos ángeles, serafines, querubines,
arcángeles, etcétera, etcétera, por todas partes. Es verdad que la Biblia en momentos puntuales nos da el nombre de algunos de estos seres angelicales, como por ejemplo el de Miguel. Miguel es mencionado en varias partes de la Biblia como un arcángel protector del pueblo de Israel, un arcángel guerrero, tremendo, en poder, ¿verdad?, en autoridad. Se menciona su nombre en el libro de Daniel. Se menciona también su nombre en la carta de Judas. Tenemos otro nombre que es el del arcángel Gabriel, que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, muchos nombres que se dirigen a Satanás, ¿verdad? Y a través de esos nombres podemos también conocer un poco su naturaleza. Ahora, dentro del judaísmo, no dentro de nuestra Biblia, no dentro de la palabra de Dios, sino dentro del judaísmo y de otros libros ajenos a la Biblia, se mencionan a otros ángeles, pero ya eso es información extra bíblica. No podemos utilizarla como una información correcta. Por ejemplo, a Rafael se le menciona dentro del mundo del judaísmo y otros más, ¿verdad? Por ejemplo, en el famoso libro de Enoc, que a tantos les llama la atención. Es decir, algunos tienen más atracción por los libros que no están en la Biblia que por los libros que están en la Biblia. Es que el ser humano es increíble, ¿no? Oye, el libro de Enoc y el libro de esto y el libro de aquello, y no han leído la Biblia completa en su vida, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo es la naturaleza humana, ¿no? Nosotros no podemos dirigir nuestras oraciones a ángeles ni arcángeles. Parece ser que en la iglesia de Colosas hubo algo parecido y Pablo dice que en absoluto nosotros tenemos que pedirle ayuda o protección o sabiduría o cualquier otra cosa a ángeles, a serafines, a querubines, ni muchísimo menos. En Efesios capítulo 6, cuando Pablo describe la armadura del cristiano, ¿ve? En Efesios capítulo 6, él habla de principados, de potestades, de gobernadores en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay toda una jerarquía. Cuando hablamos del mundo angelical, digamos, bueno, o del mundo de luz, pues vemos que hay arcángeles, serafines, querubines. Algunos de estos personajes son mencionados en el libro de Isaías, también en el libro de Ezequiel, pero en absoluto, tenemos que dirigir nuestras oraciones a nadie que no sea nuestro Dios. Tenemos que orar a Dios en el nombre de Cristo, y todo lo que se salga de ahí es desorden, no es una enseñanza correcta, no es una enseñanza bíblica. Y los dos únicos nombres de arcángeles que tenemos en la Biblia son Gabriel, Miguel, y sabemos que Satanás también fue creado en un principio no como Satanás, sino como un arcángel tremendamente poderoso, hermoso, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, ¿verdad? Que era el encargado, por así decirlo, de todo lo que era la alabanza, la música, la adoración, pero en ningún momento a ninguno de ellos tienen que ser dirigidas las oraciones de los cristianos, porque eso es un atentado en contra de la soberanía y de la palabra del Señor, y todo lo que se salga del marco bíblico, pues lógicamente no es del agrado de nuestro Dios, ¿ok? Entendido, pastor. Muchísimas gracias. Aquí le saludamos desde San Francisco, California, y pues quisiera hacer una pregunta, pero yo quiero esta de ustedes si me la contestó o no. ¿Qué diferencia hay en intercesión? Porque los grupos de intercesión y adoración y oración, ¿qué diferencia hay entre esas tres cosas? Porque a veces parece que no entendemos qué es interceder, qué es orar y qué es adorar. Bueno, yo creo que no tenemos que complicarnos la vida con términos. Es decir, interceder, orar, es lo mismo. Es orar, es clamar, es interceder, es suplicar, es rogar. Es decir, tenemos un idioma que es tremendamente rico y que tiene muchos sinónimos para decir prácticamente lo mismo. Cuando estamos orando por una persona, que estamos orando e intercediendo. Pues hombre, estamos orando y estamos intercediendo, y estamos clamando, y estamos rogando, y estamos pidiendo, y es lo mismo, pero dicho de diferentes formas, ¿verdad? Adorar es otra cosa. Adorar tiene que ver muchas veces con una actitud, a veces también con alabanza, con música, con algo que hacemos en un culto para glorificar a nuestro Dios, pero no tenemos, ya digo, que complicarnos la vida con los términos. Es decir, cuando nosotros oramos al Señor, oramos al Señor. Si alguien quiere decir, no, yo estoy clamando al Señor, bueno, pues muy bien, usted dice el término clamar. No, es que yo estoy pidiendo, yo estoy suplicando, yo estoy rogando, yo estoy intercediendo. Hermanos,
a mí me da igual cómo se llame, pero hagámoslo, por favor, porque a veces nos enredamos en términos y lo que menos hacemos es orar. Entonces, usted quiere clamar, usted quiere pedir, usted quiere rogar, usted quiere interceder. Hermana, haga lo que quiera, pero por amor de Dios, hágalo. Adorar tiene que ver generalmente, no siempre es así, pero tiene que ver a veces con lo que hacen los músicos, con lo que hacen los que están en la plataforma, adorando, alabando al Señor. Pero también podemos, sin necesidad de música y de instrumentos musicales, adorar a nuestro Dios en medio de una intercesión, en medio de una reunión de oración, con nuestras propias palabras. No necesito una guitarra, ni una trompeta, ni un piano para adorar al Señor, sino que con mis propias palabras y sobre todo con mi actitud es la mejor forma de adorar y de honrar y servir al Señor. ¿Ok? Gracias, pastor. Que Dios me les bendiga a cada Muchas uno. gracias, hermana. Dios le bendiga, hermana Julia. Saludos por San Francisco a los hermanos. Muchas gracias. Le vemos este año que viene. Claro Gracias. que sí. Allí estaremos, si Dios quiere. Primero Dios. Amén. Da igual cómo lo llames, pero por favor hazlo, ¿no? Me quedo con esa frase, sí señor, así es. Sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que yo creo que viene como anillo al dedo por las fiestas que se nos acerca. Sonia Brunelli, si puede quitar su micrófono. Ay, no pensé que me tocaba tan rápido. Estoy nerviosa. Buenas tardes, pastor, bendiciones. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta surge de algo que yo comenté en Facebook, ¿no? Yo soy del grupo 2 de Argentina. Y había comentado algo referente al árbol de Navidad, ¿no? De lo que tiene, digamos, que algo pagano, armar un árbol de Navidad. Y yo veía como algunos otros pastores armaban el árbol de Navidad, ¿no? Sabiendo el significado. Y entonces yo le dije a una de las hermanas que yo armaba un pesebre. Y la hermana dice, pero hermana, eso no son imágenes. Entonces digo, bueno, esta es una pregunta para el pastor en línea. Entonces... Ay, hermanos queridos, me van a perdonar. No sé si es que me estoy haciendo viejo. No sé si es que me estoy haciendo mayor, pero yo veo, y usted me va a entender la expresión que voy a utilizar porque la aprendí en Argentina cuando viví allí. Hermanos, vamos a dejarnos de pavadas. A veces nos enredamos en que si el arbolito, que si esto, que si la guitarra, que si el pesebre, que si... Hermanos, hay millones de almas que se nos están escapando de las manos. Se nos va la vida, hermanos. Nos queda, por lo menos en mi caso, menos vida, menos ministerio del que ya hemos desarrollado. Que alguien quiere poner el arbolito después de haber dado 3000 explicaciones, que ponga el arbolito, hermano. Que alguien quiere poner un burrito, que alguien quiere poner una burrita en la puerta de su casa para recordar que el Señor nació, hermano, como si quiere poner un tiburón, como si quiere poner un león, un camello, un rinoceronte. Hermano, mire, yo solamente sé una cosa, cuando yo salgo aquí a la calle donde yo vivo, hay gente durmiendo aquí en las calles todas las noches, pasando frío, pasando hambre. Yo veo a niños, hermanos, sin padres, sin amor, sin cariño. Yo veo todavía mucha gente enganchada al mundo de la droga, destruyendo sus vidas. Veo hermanos destrozados porque han salido heridos tal vez de alguna congregación. Y entonces, hermano, que si es pagano, que si no es pagano, yo gracias al Señor no tengo que meterme en la vida de nadie. Si yo doy una explicación, yo creo que explico lo suficientemente claro lo que es, lo que no es, en lo que consiste, en lo que no consiste, lo que es la Navidad y otras fiestas, ¿verdad?, a lo largo del año, pero cada uno dará cuenta de su vida. Yo lo que creo que lo importante, a veces nos olvidamos de que es un mensaje de vida o muerte que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, que tenemos una tremenda responsabilidad y que a veces mientras discutimos, como le decía la hermana anterior, con términos, o que si esto se puede hacer o esto no se puede hacer, los cristianos han perdido tanto tiempo en discusiones absurdas, en ridiculeces, en pavadas, que no conducen a ningún término, mientras el mundo se nos ha ido de las manos. Por eso probablemente el mundo se ha metido en muchos corazones, en muchos creyentes, en muchas iglesias, ya que la iglesia no afecta al mundo, el mundo se ha encargado de afectar la vida y la conducta y el comportamiento de muchos cristianos. Por lo tanto, hermano, mire, daremos una explicación dentro de unos días sobre todo esto de la Navidad, que si nació Jesús en esta fecha, que si no nació, que si el pesebre, que si el no pesebre. Yo
particularmente, y es mi opinión personal y bueno, también creo que tengo el derecho de darla, nosotros nunca en nuestra casa hemos puesto lo que se llamaba pesebre. Cuando yo era chico, cuando yo era niño, a mi abuela le fascinaba poner el pesebre y ponía unos pesebres, hermano, aquello era todo un espectáculo ver aquello. Pero ¿qué pasó? Un año, nosotros vivíamos en Venezuela y usted imagínese en Caracas, allí no hay frío, allí no hay nieve. A mi abuela le daba por poner algodón. Puso montañas de algodón por todos los lados para imitar que había nieve en Venezuela. Usted imagínese. Bueno, había unas cosas que si hay algún venezolano o alguien que a lo mejor entienda el término, yo lo digo como se llamaba en aquella época, una cosa que se llamaba saltaperico. Saltaperico era una cosa que se ponía en el suelo, uno le daba así con la suela del zapato y salía ardiendo, salía dando brincos por todos lados y se prendía fuego. Con tan mala suerte que el saltaperico cayó en el pesebre de mi abuela, prendió fuego al pesebre, prendió fuego al arbolito, prendió fuego a la televisión y explotó, y no salimos todos volando de milagro. Ese fue el último año que se puso pesebre en mi casa. Entonces, yo no he puesto pesebre nunca en mi vida, sinceramente, ¿no? El arbolito dejamos de ponerlo hace años. Sí me gusta la decoración, me encanta la decoración, me encanta poner una florecita. Miren, yo por ejemplo aquí, perdonen que les acerque, estas florecitas son típicas de esta época del año, se llaman flores de Pascua, ya el resto del año no las hay. A mí me encantan estas cosas, ¿no? Ahora, si alguien considera que es pecado, que está mal, pues no lo haga, hermano. Si alguien quiere poner lo que quiera, que Dios le bendiga. Yo, sinceramente, repito, será porque me estoy haciendo mayor, ya no pierdo el tiempo en estas discusiones que no conducen a nada. Yo creo que criticar, juzgar, hablar mal de un hermano, no llevar una vida en orden, eso es mucho más terrible que poner 2 o 3 veces al año un burrito, una burrita, un rinoceronte, una jirafa, una cebra o un arbolito. Bueno, que cada uno analice lo que hace con su vida y que Dios le bendiga. Pero vamos a centrarnos en lo principal, que se nos va la vida y nos queda poco tiempo, hermanos. Bueno, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga, querida. ¿De qué parte de Argentina es usted? Rosario. Rosario. Yo viví en Rosario, hermana. Esa fue la ciudad donde nosotros vivíamos. Vivíamos en la calle Urquiza, entre Corrientes y Paraguay. Ah, sí, conocida. Sí, sí, yo estuve yendo también a la iglesia de Carlini, que siempre habla usted de Carlini. Allí nos congregábamos cada vez que podíamos en Santuario de Fe, en Provincias Unidas. Exacto. Es tremendo. Conocí a muchos anexos, muchos pastores, muchas congregaciones, tanto de Rosario como del resto de Argentina. Fue un tiempo maravilloso, sinceramente. ¿Cuándo va a venir a Argentina, pastor? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Por mí ahora mismo. Por mí ahora mismo. Tengo muchas ganas de ir a la Argentina. Hace años que no voy. Oremos al Señor, que cuando el Señor lo permita. Sí, hermanita. Lo esperamos con mucho gusto. Bendiciones. Gracias, hermana querida. Un beso grande. Amén. Adelante, Alberto. Excelente explicación. Al final nos centramos en tonterías y en boberías. Es que es así. Nos centramos en tonterías y en boberías, que si el arbolito, que si esto, que si lo otro, y se nos pasan las fiestas de Navidad y no hemos evangelizado a nadie, no le hemos hablado del Señor a nadie, que si el Señor nació ahora, que si no, Señor, pero háblale del Señor a alguien, por favor. Si una persona pone todo tipo de decoraciones y evangeliza a la gente y habla para el Señor, para mí vale más que el que no hace ningún tipo de decoración, pero no le habla ni al gato del Señor. Así mismo es, pero bueno. Vamos con la tercera pregunta, la va a hacer nuestra hermana Yasmín González, o Yasmín, perdón si no lo sé pronunciar, ¿se puede quitar el micrófono? Que Dios lo bendiga, pastor. ¿Cómo está? Y lo felicito porque me encanta mucho el línea al pastor. Bueno, tengo una pregunta, pero pastor, yo quería decirle que yo tengo una persona que Dios está poniendo en mis manos, que ella es hindú. Y ella fue mi jefe por 8 años y yo le he hablado a ella de Dios y bueno, siempre ella ponía como esa pared y todo. Y en este año en la iglesia, esa no es mi pregunta, pero como estaban hablando sobre el evangelio, en este año en la iglesia hicieron un programa para la gente hindú, celebrar la Navidad para los hindúes, ¿verdad? Uh-huh. Y yo digo que pues no está malo con tal de llegarles al corazón, hay que hacer estrategias, ¿no? ¿Verdad?
pero yo no pude llevar a mi jefa y entonces ella me viene insistiendo a mí que ella quiere ir a Israel. Entonces yo le dije a ella, pero ¿para qué usted quiere ir a Israel si usted no cree en Jesús? Porque si va a ir solo para pasear, no es la gracia. Y yo estuve haciendo las vueltas para ir con usted ahora en febrero, pero no hubo cupo. No hay, no hay. Yo siento en mi corazón de que me voy a aventurar con ella porque yo la estoy administrando dándole palabra y le dije que si ella quiere ir allá, pues vamos a aprender lo que es la cultura y el propósito de lo que tiene ese país, que es Jesús. Tal vez a ver si podemos coincidir en alguna parte para que cuando usted me vea, me pueda ministrar a mi jefa, si Dios lo permite, ¿verdad? Porque yo voy a ir en febrero. Y entonces quiero coincidir para que yo sé que en alguno de los lugares que usted vaya a ver si coincidimos. Y cuando yo le diga, usted está mi jefa, ya usted se acuerde de que ella es hindú y la ministre, por favor. Si Nosotros en Jerusalén estaremos quedándonos en un hotel que se llama el Gran Cur. El Gran Cur. ¿Y para qué fecha? Bueno, usted mírelo en internet, en la página web de nuestra iglesia están las fechas y están las fechas tanto de enero como de febrero, ¿sí? Yo voy a ir para febrero, si Dios quiere. Bueno, gloria a Dios. Si Dios me lo permite, y el propósito es solo para evangelizarla a ella. Yo nunca he visto tantos cientos y cientos de hindúes como en este último viaje que hice hace unas semanas a Israel. Había muchísimos hindúes. Nunca había visto tantos. Wow, y esos son difíciles de administrar porque ellos tienen tantos dioses y tantas creencias, pero bueno, para Dios no hay nada imposible. Amén. Mi pregunta, pastor, es esta, no sé si usted se acuerda que yo hace como 2 meses le había preguntado sobre la mujer virtuosa, no sé si se acuerda que yo iba con mi esposo. Usted me dijo que estudiara el Proverbios 31 y yo lo estudié, pero yo le hice esa pregunta porque viendo una predicación sobre se llamaba conflictos familiares y yo estoy pasando un conflicto familiar, entonces usted habla ahí sobre Corintios, de cómo se tiene que comportar el matrimonio, cuál es el derecho del hombre, de la mujer. Y el versículo en que yo me estoy reflejando es en que dice, si una mujer, en 1 Corintios 7:13 dice, si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandones. Pero ¿qué pasa si un marido ha conocido de Dios y dice ser creyente y le es infiel a la esposa? ¿Cuál sería el comportamiento de una mujer creyente? Y yo ya me busqué todas las virtudes de Sara, de Dorca, de Ana, pero usted se enfocó en esta predicación en la de Ruth. A ver si usted me puede aconsejar. Si una mujer cristiana, una verdadera mujer, como dice Proverbios 31, una verdadera hija de Dios, ha tenido la desgracia, ¿no?, de experimentar la infidelidad de su marido, y su marido de corazón, de verdad, se arrepiente, abandona el pecado, pide perdón y quiere volver al Señor, primeramente al Señor, y con su familia. Para mí lo ideal, sé que es muy duro y todo lo que uno quiera decir, pero creo que lo ideal sería orar por la restauración de la familia. Sería, no oramos para que los pecadores vengan a Cristo. ¿Y por qué cuando nuestro marido o nuestro hijo o nuestra esposa pecan y se separan del Señor parece como que los borramos de la lista? Yo creo que el perdón existe para algo. Yo creo que la restauración es real. Y si tu marido fue creyente, con más motivo tienes que orar por él para que él vuelva al Señor, para que él lógicamente deje esa relación, pida perdón, demuestre con sus actos, con sus acciones, que verdaderamente está arrepentido, que lo siente muchísimo, y que el Señor te ayude y te dé la fuerza para perdonarlo y seguir adelante y no permitirle al enemigo que destruya una familia tan bonita como la que tú has tenido siempre. Gracias, pastor. Muchas gracias. Así que, bueno, a veces parece que en la iglesia aceptamos a lo peor y le damos la bienvenida y lo subimos al altar y que nos cuente el testimonio, y después resulta que cuando nos afecta a nosotros directamente el tema, parece como que no, ya aquí no hay nada, ya se fue el amor.
yo no sé, a veces tenemos tanto amor por las almas perdidas y a veces por tu marido que ha pecado, lógicamente, y se quiere arrepentir. Oye, vamos a ver, si el Señor nos tratara a nosotros como a veces nosotros tratamos a algunas personas, yo no sé dónde estaríamos, ¿verdad? Si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, tengamos misericordia de los demás. Vamos a convertir nuestro matrimonio, nuestra casa, en un ejemplo de que Dios perdona, de que Dios restaura, de que Dios levanta. Y claro, tiene que haber lógicamente un genuino arrepentimiento, una conversión de verdad, una búsqueda sincera de parte del Señor, dejar el pecado, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que una oportunidad, más si hay arrepentimiento de corazón, se le tiene que dar. Pelea por tu marido, pelea por tu matrimonio, no dejes que el diablo se lo lleve. Muchas gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Y Muchas entonces gracias a ti. puedo coincidir con usted en febrero, ¿ok? Claro Sí, que sí, mi hermana. Ánimo, Dios te bendiga mucho, bendiciones. Una pregunta un poco complicada, pero bueno, de verdad. Vamos con la siguiente pregunta, que la va a hacer nuestra hermana Tatiana Espinosa, así que la invito a que quite su micrófono y pueda preguntar. Con ese precioso niño, Sí, ahí lo estamos viendo con el no gorrito. me cansaría de verlo. Pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Dios te bendiga, Tatiana. Bendición, por fin me pude conectar. Me conecté hace meses y de ahí ya no pude coincidir por varias razones, así que por eso yo quería pues abusar el día de hoy con un par de preguntas. Y pues también que contenta que pude conseguir por fin el devocional, ya lo tengo para el próximo año. Qué lindo. Te llegó, gloria a Dios. Me llegó ya. Me llegó Sí. también hace unos días. Sí, contenta por eso y lo obsequié también, así que estoy contenta por eso. Amén, amén. Pues, pastor, la primera es, a veces nos reunimos con amigos y nos ponemos a conversar temas bíblicos o preguntas que siempre surgen. Una de esas fue, pues, ¿dónde vamos a vivir después de que ya el Señor tenga su venida, después de que haya pasado los juicios y más? Si en el cielo o en la tierra. Entonces, resultó que algunos dijeron en la tierra, porque el Señor va a restaurar la tierra y va a haber el milenio y lo demás. Ajá. Y otros dijeron sí, pero solo 1000 años. Y otros decían no, en el cielo, porque Dios está preparando y Jesucristo dice que hace morada para nosotros y que donde Él esté estaremos juntamente con Él. Entonces, a la larga fue que unos estuvimos divididos. Unos consideran que viviremos en el cielo eternamente y otros en la tierra. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos posiciones? Las dos respuestas son correctas. No tienen por qué dividirse por estas cuestiones, porque efectivamente durante el período del milenio, un tiempo donde Cristo estará reinando sobre la tierra desde la ciudad de Jerusalén por 1000 años, los cristianos, los hijos de Dios, que habremos venido con Él en las nubes, estaremos con Él viviendo en la tierra. Pero la Biblia también nos habla de otra dimensión, nos habla de otro nivel, nos habla de una nueva Jerusalén. Hay una Jerusalén terrenal que será renovada, será transformada, será habitada por el Señor cuando ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, según Zacarías capítulo 14, y todas las naciones de la tierra tendrán que subir todos los años a adorarle, a honrarle, a servirle y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, dice la Biblia. Todo esto está bien claro y bien explicado en Zacarías 14, pero el periodo del milenio tendrá un fin. Después del milenio moraremos por la eternidad en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo es esa Nueva Jerusalén? Bueno, la descripción perfecta de ese lugar está en el capítulo 21 y 22 del último libro de la Biblia, es decir, del Apocalipsis. Entonces, no se dividan y se peleen entre ustedes porque todos tienen razón. Es verdad que estaremos un periodo en una tierra renovada, gobernada por el Señor durante el milenio por 1000 años, pero también es cierto que habrá una nueva Jerusalén que no tiene nada que ver con la Jerusalén terrenal, cuyas calles son de oro, cuyas puertas son de perla, etcétera, etcétera, y eso será en la eternidad, en una dimensión que no somos capaces de entender ahora. Ahora bien, yo estaré donde el Señor esté. Si el Señor dice que esa nueva Jerusalén estará aquí, yo aquí me quedo y no me voy. Si está 50 metros más arriba, o 5.500 metros más arriba, o 25.000 kilómetros más arriba, me da exactamente la posición y el lugar. Pero yo haré todo lo posible por estar lo más cerca del Señor posible.
tanto en la Nueva Jerusalén como en la Jerusalén del milenio. Pienso que el lugar es lo de menos. Lo importante es que estemos donde Cristo está. Y donde Cristo esté es donde mejor nos vamos a sentir. Perfecto, pastor. Mi siguiente pregunta es sobre las lenguas. Sabemos que las lenguas es un don. Yo incluso estuve estudiando los versículos que una de sus prédicas dio sobre los dones. Resulta que estoy en un estudio, bueno, como un estudio bíblico en la iglesia, y ellos nos dijeron que tenemos que dejar al espíritu libre y que debemos dejar que se manifieste algún momento el don de lenguas y que todos deberíamos alcanzarlo. Entonces me parece un poco extraño porque todos tenemos dones diferentes y considero que las lenguas no es un don que todos debemos tener o alcanzar, pero me dijeron que es una manifestación del espíritu y que por eso pues deberíamos llegar, a ese nivel. Okay. Entonces, confundida en esa parte. Bueno, el hablar en lenguas evidentemente es una manifestación del Espíritu, pero no limitemos al Espíritu Santo única y exclusivamente a esa manifestación. Hay muchas manifestaciones del Espíritu. Ahora, yo quisiera que tomaras nota de estos versículos que te voy a dar, que se encuentran en Primera de Corintios, el capítulo 12, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 12. A partir del verso 26 al 31 voy a estar leyendo. Repito, por si alguien está tomando nota. Primera de Corintios 12, del 26 al 31. Y el texto dice así. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, Pablo comienza a hacer una serie de preguntas muy interesantes cuya respuesta es idéntica para cada una de ellas, y la respuesta es no, no, no. Él dice, ¿son todos apóstoles? No, porque el versículo anterior dice que el Señor puso a unos apóstoles, a otros profetas y a otros maestros. Por consiguiente, no todos son apóstoles, no todos llegaron a ser apóstoles. ¿Son todos profetas? La respuesta evidentemente es no. ¿Todos son maestros? Sabemos que no. Sabemos que hay hermanos que tienen el don de poder enseñar y otros no. Esto no significa de que no tengan un don, significa que no tienen ese don, pero que seguramente tendrán otro. ¿Todos hacen milagros? La respuesta lógica es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues no. ¿Hablan todos lenguas? Porque ahí vamos a decir que sí. Todas la respuesta es igual, no. ¿Todos interpretan? No. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ha habido como una especie de sobreénfasis. Se le ha dado una hiperimportancia al don de lenguas. ¿Y por qué no se le ha dado la misma importancia, por ejemplo, al fruto del Espíritu Santo? A la importancia de tener bondad, mansedumbre, fe, dominio propio. ¿Por qué se ha ido la balanza hacia un lado y no se ha dado la misma importancia al don de sabiduría? Bueno, porque los movimientos, las denominaciones que han surgido a lo largo de la historia siempre han tenido la tendencia de sobreenfatizar algo. Algunos las lenguas, otros las sanidades, otros el bautismo en agua, otros la segunda venida, otros las profecías. Y lo que tenemos que buscar en la vida cristiana y en cualquier iglesia cristiana es el equilibrio. El don de hablar en lenguas es uno en una lista de 9 que se mencionan en Primera de Corintios 12. Entonces, ¿por qué sobreenfatizar uno por encima de otros? Creo que es un error. ¿Es bueno comer carne? Claro, pero solamente carne toda la vida puede ser perjudicial para nuestro organismo. ¿Es bueno comer vegetales, verduras? Claro, pero no podemos estar toda la vida simplemente comiendo tomate, cebolla y zanahoria. Es decir, tenemos que tener una dieta equilibrada en el aspecto físico y, lógicamente, también en el aspecto espiritual. Sobreenfatizar un don por encima de otros, menospreciando a los otros y poniendo por encima uno,
para mí es un error doctrinal grave y nos perdemos la riqueza, la variedad con la que el Espíritu Santo puede llegar a manifestarse en una iglesia. Dice la Biblia, todos son ojos, en un cuerpo todo es una pierna, todo es un corazón. No, necesitamos a todos los miembros. Por consiguiente, también necesitamos todos los dones, todas las manifestaciones del Espíritu, y no quedarnos con uno descartando a los demás. Esa es mi opinión, y yo sé perfectamente lo que dicen, porque yo me crié en una denominación donde todo el mundo, sí o sí, quisiera o no, tenía que hablar en lenguas. Y cuando terminaba de hablar en lenguas, supuestamente, ya se quedaban tranquilos porque ya se había llegado a la meta. La meta no es hablar en lenguas. La meta no es ni siquiera tener todos los dones del Espíritu Santo. Perdón, pastor, se le está cortando el audio. Pero si hacemos que a lo que podemos llegar a ser, creo que cometemos una gravísima equivocación, y por eso muchas iglesias han entrado en crisis. Perdón, por eso muchas iglesias han entrado en crisis, ¿verdad? Porque le han dado un sobreénfasis a un don por encima de otros. Perdón, pastor, se le está cortando el internet. Si puede conectarse desde la otra cámara que no se le para y pone el audio por ahí, sería mejor. No sé si ha llegado bien la comunicación. No, si responde otra vez sería mejor, porque se le cortó casi desde el principio. No sé, por aquí no se le oye, ¿eh? Ay, qué pena, no se le oye. No se le oye, ¿eh? Lo tiene silenciado, quita el micrófono. Sí, es una lástima sí. Que se sobreenfatice un don por encima de otro. Yo creo que todo es importante. No podemos vivir toda la vida comiendo carne o toda la vida comiendo vegetales. Yo creo que tenemos que tener una dieta equilibrada, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y cuando hacemos un sobreénfasis sobre un don, estamos menospreciando a los otros, y todo es necesario. Y no todos tenemos por qué tener los mismos dones, ni muchísimo menos. En la variedad está la riqueza del Espíritu en la vida de una iglesia. De acuerdo, pastor. Exactamente fue lo que dije. Luego me dijeron para decirme lo opuesto, me mencionaron un versículo sobre el hecho que se dio en Pentecostés, que todos hablaron en lenguas y que por eso debemos llegar a eso, pero aún así no estuve de acuerdo, pero quería aclararlo. Mi última... El día de Pentecostés, efectivamente todos hablaron en lenguas, sí. Pero los versículos que te he leído de Primera de Corintios, años más tarde de Pentecostés, Pablo, que es el que pone mucho orden en las iglesias, él dice, hermanos, ¿todos son apóstoles aquí ahora o qué? ¿Verdad que no? ¿Todos son profetas? ¿Todos son maestros? Cuidado, no todos van a hablar en lenguas, no todos van a hacer milagros. Cada uno tiene que descubrir cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Lo que pasó en el día de Pentecostés fue una señal para todos unánimemente, porque era necesario que así fuera, pero una iglesia que sobreenfatiza un don, menospreciando a los otros, se pierde la riqueza de todo lo que podía haber llegado a ser el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Amén. Y mi última, que es como que rapidísima. Sabemos que estamos bajo un nuevo pacto, pero siempre, especialmente con la parte se da cuando hablan de los diezmos, que muchos dicen, bueno, eso está en la ley antigua, ya no debemos, no se hace de esa misma manera como se hacía en el Antiguo Testamento, pero una vez me dijeron, bueno, entonces los cristianos toman la Biblia a su conveniencia, porque algunas cosas sí adoptan la parte de la ley antigua y en otras, pues dicen que ya no, porque estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Debemos tomar o no la ley? El Señor no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, porque nadie podía cumplir con la ley. La ley se dio para que el pueblo tuviera unos parámetros, digamos, una línea de conducta, hasta que viniera Cristo con el Evangelio y con la gracia. ¿Qué es lo que ocurre? En Cristo, toda la ley se cumplió.
Por eso no tendríamos nosotros necesidad nunca de ir al templo de Jerusalén a presentar nuestros sacrificios, porque Cristo fue el Cordero que se ofreció al Padre en sustitución por nuestros pecados, ¿verdad? En Cristo se cumplió absolutamente todo. Lo que pasa que hemos adoptado, en algunas iglesias más que otras, se ha adoptado un sistema de financiación para poder cubrir con los gastos. Pero realmente en el Nuevo Testamento, el diezmo, no hace falta ni enseñarlo, porque cualquier creyente nacido de nuevo sabe que en el nuevo pacto todo le pertenece al Señor. Por lo tanto, pelear por el diezmo, no diezmo, yo digo, los que no están de acuerdo con el diezmo, no hay ningún problema. En vez del 10, den el 20 y ya está, problema solucionado. Y los que estén de acuerdo con el diezmo, pues que den el diezmo. Lo que está bien claro es que el corazón de una persona que ha nacido de nuevo tiene que ser una persona generosa, pero no damos por imposición, no damos por obligación, damos por convicción, porque entendemos que la obra de Dios necesita de nuestro apoyo, no solamente espiritual, sino también de nuestro apoyo, digamos, material, para que se pueda seguir difundiendo el Evangelio. Pero presionar, asustar y manipular a los hijos de Dios, a los santos redimidos y comprados por la sangre de Cristo, para que den sí o sí, porque si no dan parece que están bajo maldición, eso es no tener ni la más remota idea de la obra de Cristo en el creyente. Hay personas que dan el diezmo y probablemente se pasen la eternidad en el infierno. Y hay personas que nunca han dado el diezmo y caminarán con Cristo y con los profetas por las calles de oro en la Nueva Jerusalén. No es lo que hacemos, sino es lo que somos en Cristo Jesús. Aquel decía, yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno varias veces a la semana. Y dice que al que el Señor justificó y escuchó fue al pobre publicano que no era ni digno de levantar su cabeza. Por lo tanto, otra vez volvemos, en vez de hacer un sobreénfasis en las lenguas, ahora lo hacemos en el diezmo, otros en el bautismo en agua, otros en las profecías, otros en el evangelismo. Y el equilibrio, ¿dónde lo dejamos? ¿No será mejor coger todo un poco y hacer de todos esos pocos un todo y agradar al Señor y tratar de hacer las cosas decentemente y con orden, viviendo en orden y en santidad? Porque ¿de qué sirve que demos diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, etcétera, si luego nuestra vida no está alineada con el Señor y con su palabra? Amén, pastor. Muchísimas gracias. Para la próxima que me pueda volver a conectar, le tengo algunas. Amén. Bendición. Dios te bendiga, mi hermana Tatiana. Bendiciones. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que va a ser, bueno, por primera vez hoy, un hombre, Oscar Ríos. Gloria a Dios. ¿Se puede quitar el micrófono? Ahí está, perfecto. Pastor, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermano bien. Oscar Ríos. Bienvenido al programa. Sí, pastor, me comunico desde un municipio que da una horita de Medellín, Colombia. Se llama Cisneros, Antioquia. Hace aproximadamente 6 meses vengo escuchándolo. Le cuento que ha sido, o sea, una total bendición, porque llevo bastante tiempo en el cristianismo y estuve un tiempo también en el pastorado, estuve con otra pareja y con mi esposa, estábamos llevando una iglesia, diferentes situaciones pues ajenas a nuestra voluntad y por diferentes circunstancias pues no continuamos, pero debido a eso pues nuestro servicio se enfrió y gracias al Señor pues escuchándolo nuevamente a usted, de verdad que es como si como dice la palabra, el espíritu apagado y vuelve nuevamente y se revive y se revitaliza por medio de sus enseñanzas. Doy gloria a Dios por su vida, doy gloria a Dios. Prácticamente 2, 3 explicaciones al día me estoy escuchando. Llevo mi cuaderno, en ese momento estoy por ahí estudiando un poquito de la hermenéutica y de la homilética que usted tiene por ahí en uno de sus estudios. Y bueno, no, y leyendo mucho la palabra, y con mi esposa llevamos un grupo cada 8 días en un lugar. Obviamente pues estamos cobertura pues con la anterior misión donde estábamos con otros pastores que venían. Y bueno, gloria a Dios por todo, gloria a Dios por todo. Pastor, muchas gracias por todo lo que usted ha aportado a mi vida. Amén. Mi esposa de cariño, cuando yo le digo algo, ya
ella me dice, ¿quién? El canario, de cariño, el canario, pero bueno, gloria a Dios por todo. Me gusta más ese que no el Manolo. Bueno, pastor, dos preguntitas así sencillitas con respecto a algo que dijo el Señor. Lo primero es, cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearlo, pero que él dijo que había rogado por él para que su fe no faltara, sin cuestionar al Señor ni no faltara, ¿será que Pedro, o sea, qué quiso decir? Porque Pedro al negarlo, ¿será que ahí le faltó la fe o qué se quiso decir el Señor con eso? Y la segunda pregunta es, también cuando bajó del monte de la transfiguración, con aquel demonio lunático de ese muchacho, y Jesús dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno, ¿a qué se refería? ¿Al demonio o al espíritu de incredulidad de los discípulos? No sé, yo tengo la sensación de que tú ya sabes la respuesta. Mira, vamos a ver. Enfatizamos mucho que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, pero yo les animaría a que leyeran el mismo pasaje en otros evangelios y van a notar que fue por todos los discípulos los que iban a ser zarandeados. Lo que pasa es que a veces enfatizamos mucho el tema de Pedro, ¿verdad? Pero los pidió a todos y el Señor les dice que él había rogado por ellos para que fueran guardados y protegidos, a pesar de que iban a ser zarandeados y sacudidos tremendamente en esos días por Satanás, ¿verdad? Entonces, primeramente, nosotros no sabemos cuándo Satanás mantuvo esa conversación y le hizo esa petición al maestro. Si no lo hubiera él contado, probablemente nunca habríamos sabido que lo que le iba a pasar a sus discípulos ya estaba de alguna manera planificado y estaba ya prácticamente estipulado que sucediera. Eso es una revelación, una información que nos da el Señor sin que nadie se la pidiera. Eso por una parte. Pedro, más que faltarle la fe, Pedro entró en un proceso muy peligroso que fue el que le llevó finalmente y definitivamente a negar al Señor. Primero, el Señor ya le había dicho a él específicamente, cuando él presumía de que él podía contar con él, porque estos no te van a responder, te van a abandonar, te van a traicionar, se van a marchar, pero tú cuenta conmigo que si yo tengo que ir a la muerte contigo, yo voy. Eso se llama menospreciar a los demás. Eso es un error grave, gravísimo en la vida de un creyente, cuando menospreciamos a los demás, cosa que Pedro hizo. Una excesiva confianza en sí mismo. Segundo error. Tercero, un menosprecio a la palabra profética que recién le acababa de decir el Señor. Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. A pesar de que se lo había dicho, él no hace caso. Se va al jardín de Getsemaní y cuando vienen a aprender al maestro, dice que Pedro, lo dice en uno de los evangelios, que el que le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, fue Pedro. Defender con armas carnales al maestro, cuando las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra. Otro error terrible. La escalera sigue descendiendo. Siguió al Señor, pero de lejos. Grave error. A Cristo no se le tiene que seguir de lejos. Uno tiene que estar bien cerca del Señor. Porque si cerca del Señor a veces pasa lo que pasa, imagínate siguiendo de lejos. Siguiente error. Se calientan fuego ajeno. Allí en la compañía de los romanos, qué conversaciones, qué ambiente mundano había allí. Finalmente, después de este largo proceso que te acabo de comentar brevemente, es cuando él termina negando al maestro. Es decir, nadie cae de la noche a la mañana de la gracia de Dios. Antes de la caída viene la soberbia y la altivez de espíritu, dice el proverbio. Por lo tanto, ojo a las pequeñas cosas, a las pequeñas zorras. Ojo a aquellas cosas que no le damos importancia, pero que se van acumulando y preparando el terreno para que cuando el ataque del maligno venga, nos encuentre desprevenidos. Es como Eva. ¿Cuándo fue atacada por el diablo? Cuando estaba sola, lejos de su cobertura, lejos de su marido. Allí aprovecha el diablo aquel vacío y es cuando le ataca. Si hubiera estado al lado de Adán, probablemente este personaje siniestro ni se hubiera atrevido a acercarse al Señor, a ella, perdón. Entonces,
Eso por parte de Pedro. Con la cuestión de la transfiguración, los discípulos ya tenían que saber cómo lidiar con aquellos asuntos. Ellos ya habían visto muchas liberaciones, mucha expulsión de demonios. Bueno, probablemente les falló la fe, probablemente. El Señor le dijo, por vuestra falta de fe. De hecho, se lo dijo, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Dice, por vuestra falta de fe. Pero cuando él habla de que este género, esta situación, este espíritu, entre comillas, no sale sino con oración y ayuno, evidentemente no se refería tanto al problema espiritual. Porque, oiga, si a usted le sorprende un caso de una posesión demoníaca, de una persona endemoniada, y usted no ha ayunado, ¿qué pasa? Que usted no tiene autoridad en Cristo para echarlo fuera. Ay, espere, déjeme un momentito que me tengo que ayunar unos días y después hablamos. El soldado siempre tiene que estar preparado, mijo. Siempre tiene que estar con la maleta puesta, siempre tiene que estar con la espada encima. La espada del Espíritu, me refiero, no la de Pedro, la que usó para cortarle la oreja al otro, ¿verdad? Entonces, el Señor hablaba de que todavía eran presas, todavía eran víctimas de la incredulidad, de la falta de fe. Y eso sí que hay que conseguir derrotarlo en ayuno, en oración, porque fíjate tú que hasta después de la resurrección todavía algunos tenían problemas con la dureza de corazón y con la incredulidad. Luego le faltaba madurez, le faltaba crecimiento espiritual. Y eso viene en una sincera búsqueda de la presencia del Señor. Y si hay que añadir ayuno, se añade ayuno, pero sobre todo teniendo comunión con el Señor, para que no te encuentre desprevenido el enemigo cuando venga el ataque, sino que siempre sepas cómo actuar. ¿Me explico? Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias, pastor, muy amable. Muchas gracias por darme a conocer a Jerusalén. Mejor dicho. Con mi Bueno, esposa también nos vemos todas las transmisiones y de verdad, muchas gracias por a los mí devocionales. se me ocurrió, yo digo, bueno, no sé si esto le interesará a alguien, no sé si esto lo verá a alguien. Yo lo grabo y a ver si hay alguien que lo ve, y parece ser que había alguien que lo vea, y mire, y eras tú, mira tú por dónde. Sí, demasiado, demasiado. Muchas Gloria a gracias por Dios, todo. Que alabado el sea Señor los Dios. bendiga y que sigan adelante con ese ministerio y les prospere siempre. Gracias, mi hermano Oscar, cuídese mucho. Bueno, que estén muy bien, pastor. Cumple con tu ministerio, a sobra de Sí, señor. evangelista, aviva el don del don de Dios que está en ti. Cumple Muchas con tu gracias, ministerio. pastor. Lo Amén. recibo. Muchas gracias. Amén. Hermano Alberto, la última pregunta, que tengo asuntos también que atender. Perfecto, pues la última pregunta la va a hacer nuestro hermano Daniel Puccini, no sé si lo he pronunciado bien, si no, corrígeme. Sí, señor, Daniel Puccini. Amén. Hola, Adelante, pastor, Daniel. buenas tardes desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo está? Muy bien, mi hermano Daniel. Bendiciones. Una alegría saludarte. Sí, señor. Mi pregunta va referente sobre Daniel 2:43. Dice, de acuerdo a la profecía de Daniel, pues vienen ciertos imperios y el último que vamos a entrar es el del barro mezclado con hierro. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. En este caso, como hablaba usted sobre el tema de las logias, también está involucrado el Foro Económico Mundial. Entonces, entre los gobernantes, ellos se relacionan, hacen tratados, todo es en contra de la población, en este caso de nosotros. Y dice, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. En este caso, lo que yo tengo entendido que el barro somos nosotros y el hierro es la tecnología. En este caso, ¿cómo ve esta profecía que se pueda desarrollar en los últimos tiempos? Hay unos que es la nanotecnología, que es el grafeno, que nos están impregnando por todas las vías, por la comida, inyectables, por el aire, y en algún momento nos van a transhumanizar, que es lo que va el Foro Económico Mundial que quiere esa idea de transhumanizar a la gente, el humano 2.0, que habla Yuval Harari, que trabaja en el Foro Económico Mundial, y Rafael Yuste, que es un neurocientífico, está impulsando en Chile el tema de los neuroderechos, que yo creo que va relacionado con el tema de la marca de la bestia. Bueno, primeramente no tienes que dar por hecho
todo lo que oyes y todo lo que se publica. Porque incluso cuando hablas de ciertas y determinadas cuestiones, hablas de nosotros. Es decir, tú mismo hasta te involucras y te metes en algo de lo cual la Biblia no dice que será exactamente así. Si bien es cierto que nosotros fuimos creados del barro, de la Adamá, como dice el texto original, de un tipo de tierra que se llamaba Adamá. Por lo tanto, de ahí salió Adán, de esa tierra llamada Adamá, que no era la otra que se llamaba Haaretz. Esa unión entre el barro y el hierro de Daniel capítulo 2 no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Absolutamente nada que ver con nosotros. Es decir, tenemos que tener una sola vara de medir. Me explico. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros vamos a hacer una obra de construcción, digamos, no podemos utilizar pulgadas y centímetros, porque ya empezamos mal. Si vamos a utilizar el sistema métrico decimal, lo tenemos que emplear desde la A hasta la Z. O si queremos emplear otro sistema de medición, empleamos el otro, pero no podemos mezclar uno con otro. Por lo tanto, si el primer material que se menciona ahí, que es la cabeza de oro, representa al imperio babilonio, ¿por qué no representa la fe del cristiano, que también es comparada con el oro? Si el segundo material, que es la plata, que dice que el pecho y los brazos eran de plata, ¿verdad? Esto representa otro imperio, tenemos que darle la misma interpretación del anterior. Es decir, son imperios que están representados por distintos materiales. Lo que no podemos utilizar el barro, la plata, el hierro, ¿verdad? Extrapolando, haciendo una incorrecta interpretación del texto bíblico utilizando diferentes varas de medir. Es decir, es verdad que el cristiano o el hombre, el ser humano, fue creado del barro, pero no tiene nada que ver el barro, el material con el que fue formado el ser humano, a la hora de interpretar el sueño de Daniel capítulo 2, porque gracias a Dios, el sueño de Daniel capítulo 2 no hay que interpretarlo, ya está interpretado. La interpretación ya se dio, tanto el sueño como su correcta y bíblica interpretación. Y el cuarto imperio, que está formado por las piernas, dos continentes, ¿verdad? Dos civilizaciones diferentes, antagónicas la una a la otra, representó a un imperio, representó en su momento a Roma, pero al mismo tiempo, en el espacio y en el tiempo, la Biblia nos habla de que se levantará un líder mundial llamado el Anticristo, bueno, denominado el Anticristo, aunque no es verdaderamente su nombre, pero nosotros tenemos que saber en qué tiempo de la historia, de los últimos tiempos, vamos a estar y en qué tiempo de la historia no vamos a estar. El hombre tiene muchos planes y proyectos y estrategias, y quiere manipular la genética, y quiere manipular los genes, y quiere manipular el ADN, y quiere cambiar muchas cosas, pero nada ocurrirá sin permiso de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cronológicamente en qué parte de la historia vamos a estar y en qué parte de la historia no vamos a estar. Nosotros, aunque seamos creados del barro, no tenemos ningún lugar de interpretación en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, porque el capítulo 2 del profeta Daniel ya ha sido perfectamente interpretado y no tenemos que darle otra interpretación ajena a la que el Señor le reveló a su siervo Daniel. Por lo tanto, hay cosas que están en puntos suspensivos, hay estrategias, hay una agenda mundial, hay cosas que las naciones quieren hacer, que los gobiernos quieren hacer, pero nuestra fuente de información no es lo que quiera hacer este señor ni el otro. Nuestra fuente de información fidedigna, que no falla y que es real, es la sagrada y bendita palabra de Dios. Y solamente va a ocurrir lo que diga la Biblia. Nada de lo que no esté en la Biblia no va a ocurrir. La Biblia nos dice desde la A hasta la Z lo que va a ocurrir. Con términos bíblicos, con colores, con animales, etcétera, pero no salgamos de los parámetros bíblicos, porque entonces comenzamos a realimentarnos con conceptos, con ideas, con proyectos ajenos totalmente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y repito, la fuente de información únicamente es la Biblia. En el momento en el que nuestro conocimiento esté siendo alimentado o esté siendo influenciado por información extra bíblica que no coincide con la palabra, podemos llegar a tener un conflicto personal, porque entonces les estamos dando más credibilidad
a lo que los hombres quieren hacer y no a lo que Dios ya ha dicho que es lo que va a suceder. Entonces, con esas cosas tenemos que tener sumo cuidado y no sentirnos involucrados, porque solamente vamos a estar involucrados en lo que Dios ya ha dicho, en lo que yo voy a estar involucrado, no en lo que Él no ha revelado en su palabra. Y hay muchas cosas que ya se verán. No tenemos Listo, que vivir pastor. con miedo. No tenemos que vivir con miedo. La Biblia dice que Dios creó los alimentos para que con acción de gracias participemos de ellos. Y si oramos por un alimento manipulado, que lo sepamos o no, cuando nosotros oramos, ese alimento se convierte en fuente de energía bendecida para todo mi ser. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, pastor, muchas gracias. Que Dios lo Dios te bendiga. bendiga, Daniel. Cuídate mucho, hijo. Sí, señor. Dios le bendiga. Hermano Pastor Alberto, gracias una vez más por tu trabajo. Y como siempre tenemos ahí a nuestro guardaespaldas, nuestro hermano Osman. Siempre al pie del Atento, cañón. al pie del cañón. Que Dios lo bendiga siempre a él. Que se nos quedó congelado, pero si se descongela, nos gustaría pedirle que nos despidiera en oración. Y si sigue congelado, pues entonces tú mismo, si eres tan amable, nos despides en oración. Quiero darle las gracias a todos por estas hermosas, interesantísimas preguntas que hoy han hecho. Las que queden pendientes, no se hagan problemas, serán las primeras en ser respondidas el próximo día. Gracias por vuestra paciencia. Espero que hayan disfrutado, como yo hoy he disfrutado mucho de este tiempo. Ahí está nuestro hermano Osman, ya se descongeló. Hermano querido, con esa voz potente que tú tienes, despídenos con una palabra de oración, dándole gracias al Señor por este espacio. Adelante, mi hermano. Claro que sí, pastor. Vamos a orar. Padre, Amén. te damos gracias en Gloria esta a Dios. tarde, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias por este tiempo donde hemos escuchado, Señor, de tu consejo. Gracias, Señor, por cada persona que participó en Gracias, Padre. esta reunión de hoy, Señor amado. Gracias por la vida del pastor José Manuel. Gracias por Alberto, Señor amado. Gracias Amén. por lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo con nuestra vida, Señor. Queremos poner este reto de día en tus manos, Señor, creyendo que tu protección y tu cuidado está con nosotros, Señor amado. Sí, sí. Gracias porque tú eres un Dios que nos sorprendes, eres un Dios que nos amas con amor eterno, dice tu palabra, Señor. Y nosotros confiamos en tu palabra, Señor. A ti te damos gloria, honra y honor en esta tarde, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos queridos, me despido de todos ustedes en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros acompañándonos. Esto queda grabado, ¿verdad, Pastor Alberto? Sí, sí, está todo Para que en grabado. cualquier momento lo podamos volver a escuchar, incluso a compartir. Dios les guarde. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el devocional de la mañana. Y esto, a seguir adelante con el Señor. Dios les bendiga. Gracias por todo. Y al Pastor Osman le digo que no te preocupes, que yo sé que tenemos una conversación pendiente. Yo te aviso y hablaremos en cuanto tenga tiempo. Dios les bendiga a todos, hermano. Bendiciones a todos. Saludos. Bendiciones a todos. Gracias. Chao, chao. Mucho ánimo. Gracias, Alberto. Gracias a Bendiciones, ustedes. mis queridos hermanos. Chao, pues. Gloria a Dios.